Bueno, acá volvemos. Va a estar difícil esto. Voy a tratar de terminarlo en una hora, lo que queda. Lo cual, no sé si lo veo tan factible. Terminar en una hora todo lo que queda, que es un montón. Pero bueno, vamos a ver, yo qué sé. Qué paja, che, porque el último video que hice tuve 3 horas y no me lo cortó. Nunca entendí bien cómo funciona eso. Si alguien me lo quiere explicar por chat, no por acá, porque acá se me va a perder. Si me quiere mandar un mensaje a alguien que sepa bien cómo funciona esto, de por qué a veces lo corta a la hora y a veces lo corta, no lo corta, me interesaría saber. O si es algo totalmente aleatorio. No creo que tenga que ver con la cantidad de vistas, porque he tenido vivos que lo vieron 5 personas y yo tuve 3 horas hablando, y vivo que había más de 100 personas y me lo cortaba. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, gente, les decía, la explicación psicológica de Butler para mí cae en un psicologismo que no me termina de cerrar, como les decía. No es la primera vez que Butler lo hace igual. Pero bueno, entiendo también la motivación, ¿no? De por qué recurre a ese esquema. También me parece a mí, repito, el libro a mí me parece que está muy bien, es de sus últimas producciones el libro que más me ha interesado y gustado. Pero me parece que le faltaría una vuelta de tuerca a meterse un poco más a fondo con este mecanismo, porque la realidad es que Butler no retoma esto, lo enuncia y ya está. Queda como medio camino, porque no termina de dar una explicación un poco más fuerte, sistemática, teórica de, bueno, cómo ese esquema psicoanalítico psicológico finalmente funciona en el campo de lo político, lo social y lo cultural. Queda enunciado y Butler, digamos, recurre a la vieja artimaña de que los ejemplos van a explicar por sí solos ese funcionamiento. Bueno, los ejemplos de Butler son excelentes realmente, pero bueno, explican el funcionamiento. Qué sé yo, Butler habla en el libro todo el tiempo de ansiedad, miedo, temor. Bueno, yo como actor y vivencialmente puedo comprender todo eso. Cualquier persona que está viva lo puede comprender. Pero bueno, esto es un libro de teoría y hace falta algún tipo de definición un poco más teórica, fuerte, a mi juicio, ¿no? De ese tipo de conceptos de índole psicológica. Cosa que Butler puede hacer tranquilamente. Pero bueno, esa es la gran hipótesis de Butler. Otro elemento importante, antes de meternos con la parte más divertida, que es la parte del Vaticano, digo esto y ya vamos al asunto, no, y otra cosa, y vamos al asunto Vaticano. Otro elemento importante de esta fantasía en torno a la amenaza del género es también, que esto también es un punto interesante. Ahora se los leo, ¿no? Pero Butler dice algo así como, bueno, subyacente a estas fantasías del género, ¿no? De las potencias destructivas de la teoría del género que conforma una ideología. ¿Qué es lo que se pretendería? ¿Se entiende? Es decir, tenemos que combatir la ideología de género en pos de ¿qué? Bueno, en pos, dice Butler, de restaurar un orden patriarcal también fantaseado, que en rigor de verdad nunca existió de la forma en la cual el feminismo antigénero o transexcluyente o las derechas y políticas reaccionarias a lo largo del globo consideran que existió hasta que llegó el género la teoría del género para socavarlo. Dice Butler, ¿no? Aunque se interprete como una reacción contra los movimientos progresistas, la ideología antigénero está impulsada por un deseo más fuerte, a saber, la restauración de un orden patriarcal de fantasía en el que un padre es un padre. Una identidad sexual nunca cambia,
Es decir, ¿por qué es un orden patriarcal fantaseado? Porque lo que yo dije, ¿no? Nunca existió. ¿Qué es lo que nunca existió? Nunca existió que un padre sea un padre en el sentido tradicional que el Vaticano tiene en su cabeza. Nunca existió por motivos históricos, concretos y vivenciales, inclusive. Pero supuestamente existiría, ¿no? Una especie de identidad biunívoca entre que ser un padre es ser un padre. Es decir, ser un padre es ser un varón heterosexual que tiene hijos y los cría. Bueno, esa definición no dice nada, pero sin embargo sería la definición patriarcal de qué es ser un padre. Bueno, eso es lo que dice Butler, eso no existe. Y un montón de cosas no existen en esta fantasía. Una identidad sexual nunca cambia, ¿no? Supuestamente en el orden patriarcal existirían identidades sexuales inmutables, fijas, que la teoría del género vino a atacar, a socavar, a destruir. Que lo que dice Butler, bueno, la identidad inmutable, la identidad sexual inmutable jamás existió tampoco, es una estupidez, por cuestiones que ni siquiera es necesario argumentar. Las mujeres nacidas hembras vuelven a su situación natural y moral dentro del hogar y los blancos recuperan su supremacía racial incuestionable. Sin embargo, el proyecto es frágil, ya que el orden patriarcal que se pretende restaurar nunca existió en la forma en que desean darle en el presente. El género es aquí una fantasía psicosocial, una forma pública de soñar, ya que el pasado que pretenden restaurar los partidarios de la lucha contra el género es una alucinación, un deseo, un delirio que restablecerá el orden basado en la autoridad patriarcal. Cuando el movimiento contra la ideología de género recluta partidarios, invita a unirse a un sueño colectivo, tal vez una psicosis, bueno, tiene razón Mate, que pondrá fin a la ansiedad y al miedo implacables que afligen a tantas personas que experimentan en carne propia la destrucción del clima o la violencia omnipresente y la guerra brutal, la expansión de los poderes policiales o la intensificación de la precariedad económica. Y una cosa más, una cuestión más, antes de pasar al Vaticano, es que bueno, Butler da una definición de qué entiende ella, ¿no? Por género, obviamente en este libro, que es interesante porque no es la que dio en sus libros anteriores. Tiene bastante sentido por sus producciones de los últimos 15 años, pero no es la que esta definición que les voy a leer sobre qué entiende Butler por qué es el género, no la van a encontrar en El género en disputa, no la van a encontrar en Cuerpos que importan, no la van a encontrar en Deshacer el género. Dice Butler, esto lo dice en página 40, ¿es? O 41. Dice, independientemente de lo que signifique el género, para algunos es sin duda un sentido del cuerpo, en sus superficies y oquedades, un sentido vivido de ser un cuerpo en el mundo y de serlo de una forma determinada. Nos pueden criticar o alabar por la forma en que se presenta nuestro género, o pueden encarcelarnos, repudiarnos o encerrarnos en instituciones psiquiátricas. Podemos vivir el género por la calle, celebrando el cuerpo que habitamos, junto con otras personas, o descubrir que nos han dado un género incluso antes de llegar al mundo. Habitar un género es vivir una cierta complejidad histórica que se ha hecho posible para las vidas que estamos viviendo ahora. Por mucho que alguien se quiera aferrar a una idea única de lo que es ser mujer u hombre, la realidad histórica siempre mallogra este tipo de proyectos y empeora las cosas al insistir en géneros que siempre van más allá de las alternativas binarias. Bueno, esto lo dice Butler desde su segundo libro, El género en disputa. En términos ideales, mejor dicho, el dimorfismo sexual existe en términos ideales. Idealmente existe el hombre y la mujer, en términos materiales no existe. No existe la mujer así como no existe el hombre. Esto es una idea que tiene otro origen en El género en disputa, pero que es lo que justamente Butler quiere destacar en El género en disputa con las famosas figuras drag queens, que Preciado luego retomará con los drag kings, la construcción
ficcional y estética del género. El género viene acompañado de vulnerabilidad, penetrabilidad, agencia, dependencia, enfermedad, reconocimiento social, requisitos básicos, vergüenza, pasión, sexualidad y condiciones variables de vida y vitalidad. Cómo vivimos esa complejidad y cómo dejamos que otros la vivan adquiere así una importancia capital. Bueno, fíjense, ¿no? Esta es una definición. Butler no van a encontrar unas grandes reflexiones sobre qué entiende por el género acá. Pero es una definición de género más fenomenológica, bastante más fenomenológica que la que daba, que era mucho más estética en el género en disputa. Bueno, algo que está presente en toda la obra de Butler, esto capaz es más materia de especialistas de la obra de Butler, no de gente que le gusta a Butler y ya. Se los comento rápidamente, no me voy a meter en el asunto, pero la fenomenología, sobre todo la fenomenología de Merleau-Ponty, un gran fenomenólogo francés que a mí me encanta, está presente a lo largo de toda la obra de Butler. Sus últimas producciones están bastante abocadas a los análisis fenomenológicos. Y bueno, acá Butler da una definición del género fenomenológica anclada en el concepto de vivencia, la Erlebnis alemana. Pero bien, vayamos a la parte divertida. Luego de esta gran presentación, Butler se mete en el asunto y dice, bueno, vayamos por el principio, gente. ¿De dónde sale esta cosa de la ideología de género? ¿Cómo el género devino, supuestamente, ¿no?, una ideología? ¿Cuándo aparece eso? Bueno, respuesta con el Vaticano. Dice Butler en página 51, la idea de una peligrosa ideología de género surgió en la década de 1990, cuando el Pontificio Consejo para la Familia advirtió de que el género era una amenaza para la familia y para la autoridad de la Biblia. Es posible rastrear los orígenes de la idea a través de los documentos del Pontificio Consejo para la Familia, pero desde entonces se ha desarrollado en formas que evidencian el poder político del Vaticano, así como su reciente alianza con la Iglesia Evangelista en América Latina. Nada muy sorprendente para quienes vivimos en América Latina y ni hablar en Argentina en este momento. Pero bien, acá empieza el asunto, ¿no? Les sintetizo la idea y luego vamos a los ejemplos, que es el archivo que arma Butler, que es lo mejor, sin dudas, a mi juicio, del libro. La idea es la siguiente, ¿no? Butler dice, bueno, ¿por qué al interior de el Vaticano el género aparece como una peligrosidad? Bueno, básicamente por lo siguiente, dice Butler, ¿no? En la concepción cristiana, occidental, europea, del cristianismo, hay una serie de elementos del género, de la teoría del género. Piensen que también, ¿no? Digo, las fechas no son casuales, ¿no? 1990, dijo Butler, la teoría queer nace hacia fines de la década del 80, principios de la década del 90. Es la misma época. Las reflexiones sobre el género antes del fin de los 80, en lo que se suele conocer como la segunda ola del feminismo, eran reflexiones más en el campo de la academia que no interesaban mucho por fuera de la academia, y que salvo honrosas excepciones como Monique Wittig, supongamos, no cuestionaban la heterosexualidad, no cuestionaban, quiero decir, no hacían un análisis crítico sobre la heterosexualidad, salvo excepciones, insisto, como la enorme y gran Monique Wittig, por ejemplo, por decir una. Fin de los 80, todos estos asuntos comienzan a cobrar más relevancia, y poco a poco empezarán a insertarse a nivel cultural. Cuando empiezan a insertarse a nivel cultural, cuando empieza a haber un cuestionamiento al orden sexual occidental, tanto en términos de la heterosexualidad en principio, como luego en lo que será el binarismo sexual, bueno,
el Vaticano empezará a ver a esta cuestión del género como un potencial peligro. ¿Como un potencial peligro en qué sentido de la lógica argumentativa? Que es algo bastante sencillo de imaginar, no muy complejo. La binariedad del sexo, es decir, la existencia de un sexo en términos dimórficos, varón, mujer, es parte de la ley natural, es parte de la voluntad divina, en las diferentes variantes religiosas, y ni hablar del cristianismo, se coincide en el mismo punto, obviamente. Concebir al género como una construcción social, que es una idea muy de los 80, justamente, por más que hoy en día se lo pueda enseñar como una gran novedad, bueno, esa es una idea muy de los 80, concebir al género como una construcción social. Concebir al género como una construcción social, obviamente, va en detrimento de el binarismo en términos sexuales, que formaría parte de la naturaleza, de la ley natural. Dios habría creado a la humanidad a partir de dos sexos, por consecuencia dos géneros, varón, mujer. Tomarse el atributo de considerar que esto no es así implicaría una atribución ilegítima del ser humano de ir contra el designio divino, las leyes naturales en el sentido obviamente religioso, etcétera, etcétera. Este es un tema bastante más álgido, gente, que acá está muy en la superficie porque, bueno, Butler también se mete con un archivo bastante específico, que es esto, que arma de la década del 90 en adelante, obviamente. Pero digamos que son innumerables las religiones a nivel histórico donde hay una concepción binaria del ser humano, femenino-masculino. Son cosas constitutivas del pensamiento, ni siquiera occidental, les diría, del pensamiento, en lo que respecta al pensamiento humano. Si bien en términos históricos, obviamente, y en principio de Occidente, pero luego a nivel global, esa idea estuvo centrada a partir de la conformación del imperio cristiano. Pero bueno, eso es a nivel argumentativo, es una cosa bastante sencilla, no hay mucho misterio ahí. Lo que le interesa a Butler es básicamente cómo, a partir de ese argumento, digamos, ese es un argumento legítimo desde un punto de vista religioso. Es decir, alguien que sea religioso tranquilamente puede argumentar eso. Puede argumentar y decir, no, para mí hay dos sexos, en el sentido de que hay una ley divina, la ley natural es una representación de esa ley divina marca que desde el inicio es hombre y mujer. Por ende, hay un binarismo constitutivo en los términos teológicos. Y ya. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero quiero decir, desde un punto de vista religioso, es un argumento entendible. Lo que le interesa a Butler, obviamente, que no es eso. Lo que le interesa a Butler es cómo se produce el salto de esa lógica argumentativa a que el género es una amenaza al orden social, al orden familiar y al orden sexual. Bueno, la conformación de la retórica por una parte y de la fantasía en los términos que veníamos hablando por otra parte, de que el género representa esa amenaza, Butler la reconstruye a partir de una serie de documentos de sacerdotes ligados al Vaticano. Por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos a Joseph Ratzinger. Bueno, no va a sorprender tanto, ¿no? Ratzinger, año 2004. Estas son solo algunas de las premisas católicas conservadoras contrarias al género. Esta furia contemporánea empezó a asomar en 2004, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida entonces por Joseph Ratzinger, advirtió de que las teorías sobre el género ponían en peligro a la familia al cuestionar el hecho de que los roles familiares cristianos solo podían y debían derivarse del sexo biológico. Según el Vaticano, la división sexual del trabajo se deriva de la naturaleza del sexo,
Las mujeres deben ocuparse del trabajo doméstico y los hombres deben actuar en el campo del empleo remunerado y la vida pública. Esto lo dice Ratzinger en el 2004, no lo dice en 1963. Se decía que la integridad de la familia, entendida como una familia cristiana y natural, estaba en peligro a causa de un espectro que se cernía sobre el horizonte, la ideología de género, cita de Ratzinger. Ratzinger hizo pública su preocupación por primera vez en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín en 1995, y de nuevo en 2004, como director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una carta a los obispos en la que subraya el potencial del género para destruir valores femeninos importantes para la Iglesia, junto con la distinción natural entre los dos sexos. Ya en 2012, y como Papa, Benedicto XVI, fue más allá, al sostener que tales ideologías niegan la dualidad predeterminada del hombre y la mujer, y por lo tanto niegan la familia como realidad establecida por la creación. Bueno, vayamos a nuestro amigo, el moribundo Francisco. En 2016, el Papa Francisco, a pesar de defender ocasionalmente puntos de vista progresistas, continuó la línea desarrollada por el Papa Benedicto, y la señal de alarma fue todavía más fuerte. Vivimos un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios, afirmó. En concreto, incluyó como ejemplo de esta desfiguración la ideología de género. Estaba claramente indignado por el hecho de que, cita de Francisco, del futuro Papa Francisco en ese momento, hoy en día a los niños se les enseña en la escuela que todo el mundo puede elegir su sexo. Y esto es terrible. A continuación se refirió a Benedicto XVI y afirmó: Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó el mundo de una determinada manera y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Fin de cita. Desde esta perspectiva, quienes experimentan con el género se están apropiando del poder creador de Dios. Desde entonces, el Papa Francisco ha ido más lejos todavía al afirmar que las personas que defienden el género son como quienes apoyan o despliegan armas nucleares dirigidas contra la propia creación. Bueno, fíjense cómo ya desde 2004, 2006, década del 90, cómo empieza a configurarse una retórica en la cual postulados de las teorías de género, de lo que luego será la teoría queer, etcétera, etcétera, postulados relacionados al cuestionamiento del binarismo sexual, postulados relacionados al cuestionamiento de la familia tradicional, postulados relacionados a el cuestionamiento de la obligatoriedad de la heterosexualidad o de la heterosexualidad como la expresión de una especie de normalidad de la naturaleza humana o ese tipo de estupideces, empiezan a ser percibidos como una amenaza para los valores tradicionales, conservadores, de la Iglesia, del Vaticano. Pero esa amenaza empieza a ser configurada, empieza a ser expresada por propios agentes de la Iglesia, no como amenazas en el terreno de la crítica, la disputa, de la argumentación racional, sino como amenazas en el sentido de amenazas delirantes, escandalosas, guerras nucleares, destrucción de la familia tradicional. Insisto, esta cosa que dice Milei, en el extremo la ideología de género lleva a la pedofilia, es lo mismo que estamos leyendo en estos documentos papales y de figuras ligadas a la Iglesia y al Vaticano. Potencialmente la ideología de género que puede producir un desastre nuclear, la destrucción de la familia tradicional, la pérdida de la identidad sexual, etcétera, etcétera. Vale aclarar, por mí ojalá que la teoría de género tuviera la potencia para destruir la familia, para destruir las identidades sexuales. Yo chocho, contento, sinceramente. ¿Qué quieren que le diga? Ojalá tuviera ese poder, pero bueno, lamentablemente no lo tiene. Bueno, esto sigue, porque hay sorpresas.
Tenemos también más declaraciones del amigo Francisco, del Papa Francisco. En una extensa entrevista titulada Esta economía mata, publicada por primera vez en el año 2015 en italiano, el Papa Francisco compara el rechazo de la teoría de género con la doctrina de la complementariedad. ¿Qué es la teoría de la complementariedad? La idea de que el género humano está compuesto esencial y exclusivamente por el hombre y la mujer y que la unión sexual entre hombre y mujer es la única forma humana y natural. Con la prueba de la existencia de héroes en cada periodo histórico. Acá Butler retoma ese ejemplo que les leí hace un rato. Las teorías herodianas del género urden de signos de muerte, que desfiguran el rostro del hombre y de la mujer destruyendo la creación. Cita de Francisco. La analogía con las armas nucleares subraya la fuerza aniquiladora atribuida a la teoría del género. Esto cita de puño y letra, Papa Francisco. Pensemos en las armas nucleares, en la posibilidad de aniquilar en pocos instantes un número muy elevado de vidas humanas. Pensemos también en la manipulación genética, en la manipulación de la vida o en la teoría del género, que no reconoce el orden de la creación. Fin de cita. En este contexto, el Papa Francisco aconsejó a su audiencia considerar a las personas que teorizan sobre el género como algo similar a los dictadores del siglo pasado. Piensen, cita de Francisco, insisto, en las juventudes hitlerianas. Fin de cita. Cita de puño y letra, está todo el archivo acá armado, lo pueden ir a buscar en Butler, está la cita. Qué difícil, ¿no? Es después de defender algunas cosas, como algunos quieren defender ahora, para ser progre y bien pensante. Pero esto tiene sorpresas, porque de repente, gente, aparece un psicoanalista francés, lacaniano, un sacerdote llamado Tony Anatrella, no sé si alguno lo conocerá, que fue sacerdote, psicoanalista lacaniano, que estuvo en instituciones lacanianas, que fue uno de los protagonistas en Francia cuando surgió el debate del Pax. El Pax en Francia, estamos hablando de en la órbita del 2010, por ahí, no recuerdo con exactitud, fue el debate que hubo en Francia con respecto a la posibilidad de un pacto de unión civil para que personas del mismo sexo puedan unirse de manera civil y puedan adoptar. El debate era si estaba bien o no que adopten en términos legales. Bueno, en la televisión francesa aparecieron una serie de figuras, antropólogos y psicoanalistas, entre ellos Tony Anatrella, que salieron a despotricar contra esa opción, afirmando que era una especie de apología de la pedofilia, que dos varones, por ejemplo, adopten a un niño. Hay una sorpresa aparte con Tony Anatrella, pero me la guardo, que se la voy a decir después. Así lo dice Butler. En el año 2011 el Vaticano expuso su opinión de que el género tiene el poder de socavar el fundamento mismo del sistema de los derechos humanos. A la mierda. Lo que está en juego es la idea de que es la idea de humanidad que al parecer la ideología de género tiene el poder de destruir, ya que la humanidad aparentemente, ¿no?, se define por la complementariedad de los sexos. Un año después de la exitosa batalla legal por el matrimonio gay en Francia, en 2013, se produjo, bueno, entonces fue en 2012, órbita del 2010, más o menos por ahí era, se produjo una reacción violenta en la que el psicoanalista lacaniano y sacerdote Tony Anatrella desempeñó un papel fundamental. Un destacado programa de estudio francés denominado ABCD de l'égalité ofrecía a los alumnos una forma de reflexionar sobre la diferencia entre sexo biológico y género cultural, pero fue suspendido después de que Anatrella advierta de que se estaba enseñando teoría de género en las escuelas primarias y eso desorientaría a los alumnos y sería perjudicial para su desarrollo sexual. El propio Papa Francisco se reunió con uno de los organizadores del intento de boicot al programa, lo que suscitó objeciones en Francia por injerencia vaticana en la política educativa pública, que debería ser una competencia propia del Estado. De hecho, el programa desapareció
el Vaticano publicó entonces su propio texto sobre el género para ofrecer una imagen alternativa. Hay una sorpresita con Toniana Trella, que se la dejo para después. Pero no me quiero detener en esto porque, bueno, este vivo va para otro lado. Pero cuando muchas veces yo he dicho que un gran problema del psicoanálisis como institución es que no reconoce, borra su historia, me refiero a este tipo de cosas, básicamente. La argumentación bastante sencilla para sacarse esto de encima, ¿cuál fue? Bueno, Toniana Trella en realidad no era un psicoanalista lacaniano, porque un psicoanalista lacaniano nunca haría esto. Bueno, eso es una estupidez. Hay muchos Toniana Trella en la historia del psicoanálisis y del psicoanálisis francés. Demasiados, sinceramente. Por lo cual sería bueno desempolvar algunos libros de historia, a veces. Pero bueno, no me detengo en esto. Me guardo la sorpresita de Toniana Trella para después. Vamos a un local, loco, a un argento. El abogado Jorge Scala. Jorge Scala. Año 2010. Año 2010. Una figura argenta local, Jorge Scala, del cual pueden encontrar un par de libros en PDF. En nuestra patria grande, Argentina, comienza a desarrollar la idea de que la teoría del género es una amenaza contra la infancia. La idea, ¿no?, central que hoy en día se sostiene desde el campo conservador, que en Argentina digo, ¿no?, de que la teoría del género en los debates sobre la ESI debería salir de las escuelas porque es una ideología. Bueno, en el fondo, ¿por qué hay que sacar la ESI? Porque es una amenaza. ¿Es una amenaza contra qué? Contra los valores propios de la infancia y contra la infancia en sí misma. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, el ideólogo no es Laje, gente, es Jorge Scala, año 2010. Jorge Scala es un católico influyente, crítico de la construcción social, entendida como una forma radical y peligrosa de libertad personal. En 2010, publicó un libro en Argentina atacando la ideología de género que primero leyeron las comunidades católicas y luego tuvo una amplia distribución en la iglesia evangélica. Repito, gente, si tienen ganas, o si quieren comprobarlo ustedes, se pueden bajar libros y artículos de Jorge Scala, se pueden bajar libros y artículos de Toniana Trella. Está todo bastante disponible en internet. En él, Scala ponía en guardia contra el concepto voluntarista del género como una deformación de la doctrina de la creación, condenándolo como contrario a la religión y a la ciencia. Bueno, vale aclarar que Scala también es uno de los patrimonios locales de la penalidad total contra la práctica del aborto en Argentina. Tiene varios libros de jurisprudencia sobre el tema, varios textos de jurisprudencia sobre el tema. Al mismo tiempo que se oponía a esta idea de libertad radical como una usurpación de los poderes divinos y una ruptura con el orden natural, Scala insistía en que la infancia se vería perjudicada por esta ideología y en que el aprendizaje sobre la vida gay y lesbiana en las escuelas supondría una, cita de Scala, homosexualización de la infancia a manos del profesorado. Mucho sexo gay. A medida que elaboraba su ataque al género como forma de libertad personal, estaba virando en otra dirección. El género es una forma de adoctrinamiento. Los niños no deberían ser tan libres. Los niños no deberían perder su libertad. Bien, el género enseña a ser radicalmente libre. El género es lo que quita la libertad. Bueno, tenemos a un argento en el libro de Butler. Es para celebrar. Acá aparece otro elemento, ¿no?, que tiene que ver con el famoso asunto de la autodeterminación, lo que años después a todos estos debates va a empezar a aparecer como la autopercepción de género. Bueno, tiene diversos nombres, la identidad de género.
que es justamente un poco lo que les decía antes, igual, ¿no? La autodeterminación, en el sentido de la identidad de género, como dice acá, la libertad para autopercibirse de forma distinta al género asignado al nacer, sería otra expresión de atribuciones que le pertenecen a la naturaleza, entendiendo a la naturaleza como las leyes divinas de la creación. Es decir, no le corresponde al ser humano atribuirse una identidad de género distinta a la de el sexo asignado al nacer, entendiendo el sexo asignado al nacer como una especie de correspondencia con el sexo biológico entendido en términos binarios. Ese es uno de los grandes focos de ataque. ¿Por qué va a ser uno de los grandes focos de ataque? Porque con todo esto, la gran amenaza, ¿cuál sería? La amenaza a la familia, en sentido tradicional, familia que nunca existió aparte, ¿no? Pero bueno, la familia en el sentido tradicional, y la amenaza, obviamente, a la heterosexualidad, como una necesidad de la expresión de esa voluntad divina. ¿Por qué no seguir citando a nuestro representante argento, el Papa Francisco, en esta materia tan progresista? En el año 2014, el Papa Francisco escribe lo siguiente: no debemos caer en la trampa de que nos encierre... Todo cita del Papa, que muchos gustan ahora de defender. De que nos encierran... No debemos caer en la trampa de que nos encierran en conceptos ideológicos. La familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social, de cultura, etc. Qué progresista eso, ¿no? No podemos calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen. No se puede hablar hoy de familia conservadora o de familia progresista. La familia es la familia. No se dejen calificar por este o por otros conceptos de naturaleza ideológica. La familia tiene una fuerza en sí misma. Bueno, este es uno, ahora les leo algo que dice Butler, que es mucho más interesante, la pelotuda que digo yo, pero este es un gran ejemplo, ¿no? de algo bastante obvio, hoy en día viviendo el año 2025 en Argentina, para cualquier ciudadano de a pie que tiene 3 neuronas funcionando, que no somos muchos al día de hoy, es medio obvio, pero este es un claro ejemplo de... esta lógica delirante que menciona Butler. Tenemos un fragmento, ¿no? Totalmente conservador y totalmente ideológico, ¿no? Donde la conclusión es la familia. Falsamente progresista, ¿no? Porque se pretende progresista diciendo, ¿no? Primero, la familia es una realidad antropológica, social, cultural, pero la familia es la familia, es decir, su expresión antropológica, social o cultural se supedita al hecho de la tautología de que la familia es la familia. ¿Y cuál es la familia entonces? La familia obviamente es el modelo familiar cristiano occidental. Eso quiere decir la familia es la familia. Pero este mismo texto a su vez acusa de ideológico, ¿no?, a otra propuesta, como la de la teoría de género, supongamos, que sostienen que la familia entendida en el sentido tradicional occidental no es el único modelo ni deseable ni existente siquiera. Eso sería ideológico, pero el enunciado de la familia es la familia, que quiere decir la familia es la familia europea, heterosexual, blanca, bla, 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 no sería ideológico. Bueno, ¿cuál es la máxima operación ideológica de todo esto? Justamente, lo dice Butler. Este esfuerzo por anular cualquier clasificación sobre la familia
está al servicio del propósito de mantener la familia dentro de una forma única y aceptable. Cualquier intento de reconfigurar la familia o avanzar hacia formas de parentesco no identificadas como familia se descarta por ideológico. ¿Cómo si no establecer una única forma social como universal y necesaria? No, es un delirio total, ¿no? La forma de argumentar es simplemente, bueno, lo que les decía, ¿no? Simplemente afirmar la autoidentidad de la familia. Un movimiento tautológico que pretende descartar toda variación cultural e histórica. La familia es la familia, pretende afirmar algo obvio, pero es una forma de cerrar posibilidades alternativas que ya se dan en el mundo. O sea, el enunciado del Papa Francisco básicamente lo que decía era negar la existencia de diversas matrices familiares que ya existen. Le guste o no. A mí me importa 5 mierdas, se imaginarán si le gusta o no, pero que ya existen. O sea, no solo es ideológico, es profundamente violento. Y bueno, este tipo que dice esto y que básicamente comparó la teoría de género con el nazismo, es el que ahora varios defienden, porque es argentino y se está muriendo. Y es un momento muy crítico en Argentina. Bueno, pero yo les estaba prometiendo, ¿no? Un cierre a este asunto vaticano, que es el siguiente. Y acá es también donde un poco se ve, si se quiere, el mecanismo, ¿no? Que decíamos Butler, psíquico, con respecto a la formación de las fantasías. Bueno, Butler lo va a usar para pensar un poco qué es lo que está pasando acá en todo este delirio religioso del Vaticano y sus representantes. Acá pone, señor Rayo, hay varios psicoanalistas argentinos que también abordan la autopercepción como un peligro inmanente para el sujeto de psicoanálisis. Sí, por ejemplo, Luciano Lutero. Escriben libros, tienen seguidores, transmiten. Bueno, si te referís a Luciano Lutero, puedes poner acá Luciano Lutero, porque yo lo acabo de decir 5 veces. Y de hecho, saqué un video hablando de eso. Lo pongo en el feed. ¿Qué onda, no? ¿Por qué todo este delirio papal eclesiástico? Soy psicoanalista y tenemos otra lógica de la continuidad sujeto de la persona, pero la persona viene del otro. Bueno, está bien. Es lo que les decía igual hace un rato. Tony Anatrella también era psicoanalista, así que tendrías que discutir con Tony Anatrella cómo percibe él, siendo psicoanalista lacaniano de instituciones lacanianas, reconocido con muchos libros del asunto. Mi consejo, también como analista y psicoanalista, es que la discusión de cuál es el verdadero psicoanálisis, en este caso lacaniano, no sirve de un cuerno para pensar estos problemas. Para mí, al menos no. Creo que es mejor pensar cómo una institución como el psicoanálisis ignora, invisibiliza y no se quiere hacer cargo de todos estos asuntos. A mi juicio. Pero no me quiero meter en eso. Quiero meterme en lo siguiente. ¿Cuál es la maniobra que se encierra en todo esto según Butler? Bueno, si el matrimonio heterosexual es la única forma que debe adoptar la sexualidad, podemos deducir que todas las demás formas son aberrantes y no normativas. El matrimonio entre gays y lesbianas se convierte en el equivalente de en todos estos documentos eclesiásticos, ¿no? El matrimonio entre gays y lesbianas se convierte en el equivalente de la pederastía o la pedofilia desde el punto de vista moral. Ambas conductas están igualmente alejadas de la norma en el matrimonio heterosexual. Bueno, fíjense, ¿no? Otro movimiento ideológico, en este caso normativo. Pensemos en el enunciado de Milei, ¿no? De homosexualidad, pedofilia, el triángulo mileiano, homosexualidad, pedofilia, ideología de género. ¿Cuál es el lazo común, obviamente, entre pedofilia, supongamos, y homosexualidad, supongamos? Hay que suponer todo porque nadie se puede meter en la cabeza de Milei para ver qué carajo tiene en su cabeza. El lazo común es que ambas formas remiten a formas que no son las de
la práctica familiar heterosexual. Paradójicamente, la pedofilia está más cerca de eso que la homosexualidad. Pero bueno, sigo con esto. Es irrelevante para él que el movimiento de lesbianas y gays se oponga a los abusos sexuales a menores y que de hecho sea la Iglesia Católica la que se encuentra en riesgo de quiebra tras pagar las indemnizaciones a todos los menores de los que ha abusado durante décadas. Atormentada por sus propios abusos a menores, la Iglesia los externaliza atribuyéndolos a las minorías sexuales y de género que, en su mayor parte, han reflexionado detenidamente sobre el problema del consentimiento, han defendido las acciones de las personas adultas que consienten dentro de la ley y han luchado calle a calle por las libertades sociales. La Iglesia no es consciente de que ha perdido toda legitimación para este tipo de alegaciones. Comete un error moral de grandes proporciones al proyectar y externalizar el espectro de su propia historia de abusos sobre las minorías sexuales y de género como forma de responsabilizar a otros colectivos de sus propias fechorías. Sí, totalmente. Bueno, tampoco es que había que leer este libro, ¿no? Para llegar a esta conclusión, vale aclarar, pero Butler más vale que tiene razón. Efectivamente, estos vínculos delirantes, ¿no? Entre homosexualidad, pedofilia, teoría de género, maltratar a las infancias, lo que sea, impulsados desde el Vaticano, es obviamente una forma de tapar y seguir proyectando los múltiples casos de abusos que abundan en el Vaticano y del cual nuestro psicoanalista lacaniano amigo Tony Anatrella forma parte. El sacerdote francés que he mencionado anteriormente, Tony Anatrella, ha sido acusado de múltiples delitos de abusos y agresiones sexuales en 2021 por ofrecerse a curar homosexuales manteniendo relaciones sexuales con ellos. Las denuncias presentadas contra él en varias parroquias y ante varios obispos quedaron sin respuesta y solo ahora, décadas después de los presuntos abusos, está siendo juzgado por el sistema interno de la Iglesia. Bueno, estas cosas de la vida, ¿no? Qué gran casualidad que figuras del campo, en este caso francés, ¿no? Pero el campo local del psicoanálisis que se han dedicado en buena parte a tirar mierda contra la teoría de género y a decir una cantidad de estupideces gigantescas contra las teorías de género, utilizando los motes de ideología de género o terrorismo identitario, como hace Rudinesco y lo toma, por ejemplo, Lutero, en una reseña simplemente. Después terminan siendo escrachados, denunciados, casualidades de la vida, ¿no? Querer o reventar. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, tenemos en la UBA el caso célebre de Fabián Shechman, denunciado, que tiene un hermoso escrito del 2000 y pico, que podría ser una especie de Tony Anatrella, Fabián Shechman, bajándole los decibeles, obviamente, porque no vamos a comparar la magnitud de lo de Anatrella con lo del Fabi, pero tenemos nuestros casos argentos locales de los cuales enorgullecernos y que en las comunidades psicoanalíticas no se hable nunca de nada de estos temas, porque es más importante, obviamente, ver quién la tiene más larga, simplemente. Bueno, yo dije que iba a terminarlo en esta hora, pero obviamente que no lo veo muy factible. Voy a pisar el acelerador un poco, gente, y voy a avanzar un poco más. Tenemos entonces, ¿no? este hermoso y gran archivo que arma Butler de, bueno, cómo a partir de el asunto vaticano comienza a construirse este tropo retórico de la ideología de género y de estas amenazas que hablábamos al principio. Otro elemento importante, ¿no?, del libro de Butler es el diagnóstico que hace, que también es formidable, de la situación en el mundo, ¿no? De, bueno, ¿qué ha pasado en el mundo con el tema del género? Acá, bueno, es imposible abarcar todas las cosas, les hago un mínimo resumen, les leo primero cómo lo sitúa Butler, un poquito, dice Butler, ¿no? Esto en página 58. En los últimos años, el género se ha convertido en tema de debate en varias elecciones presidenciales importantes
en Brasil, Costa Rica, Colombia, Francia, Suiza, el Reino Unido, Escocia, Ecuador, Alemania. El género ha sido durante un tiempo una cuestión central en una Hungría cada vez más autoritaria, donde el programa de estudios de género dirigido por Andrea Peto fue suprimido en la Universidad Centroeuropea, forzando su traslado a Viena. La abolición de estos programas se ha extendido a todos los países balcánicos. En España, bueno, no estamos muy lejos en Argentina de este asunto también. En España, la campaña contra la ideología de género se convirtió en una parte central de la plataforma del partido derechista Vox, esto también es bastante conocido, cuya propaganda incluye frecuentes referencias al yihadismo de género y a las feminazis. En las elecciones turcas de 2023, Recep Tayyip Erdogan se refirió a las defensoras de los derechos de gays y lesbianas como terroristas culturales, afirmando que no estaban en el camino de Mahoma. Francisco Serrano, uno de los líderes de Vox en Andalucía, fue autor en 2012 de un libro titulado La dictadura de género y en 2019 de Guía práctica para padres maltratados, consejos para sobrevivir a la dictadura de género. Algún libro de Lutero se podría llamar así, ¿no? Vox se había aliado entonces con el partido italiano Fratelli d'Italia para salvar a la familia, incluidas las mujeres y las madres, de la fuerza destructiva de la ideología de género. Solo la familia natural, argumentaban, puede dar seguridad a la nación, y eso requiere preservar el papel de la madre dentro de las formaciones familiares patriarcales. Los cimientos de la nación parecen amenazados por la ideología de género y la inmigración procedente del norte de África, según la primera ministra italiana Meloni, ¿no? Esa gran pareja que podrían ser Milei y Meloni, así como por Goldman Sachs, en lo que considero un insulto antisemita apenas velado que identifica a los judíos con el poder empresarial, porque qué sentido tiene usar ese nombre en lugar de, por ejemplo, Citibank. Y los intelectuales progresistas. Bueno, esto sigue, es mucho, no lo voy a leer todo. Pero aquí, bueno, aparece un amplio diagnóstico, se lo sintetizo en 2 palabras, porque si no es eterno. Es un capítulo que le dedica a esto Butler, es genial de leerlo, porque también forma parte del gran archivo que arma Butler, pero bueno, sería un embole caso por caso. Con respecto a Europa, ¿no? A la situación del género, estas fantasías delirantes y Europa, principalmente hay 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, el problema de las migraciones, como el género en su amenaza delirante aparece ligado a los fenómenos migratorios, provenientes sobre todo del continente africano, en el sentido de que las migraciones, al igual que lo que promulgan las teorías del género, representan una amenaza a la familia natural. Obviamente, acá hay una clarísima intersección entre antifeminismo y racismo. Después hay un caso particular que son los países de Europa del Este, donde el género en la fantasía delirante aparece más como una imposición de organizaciones internacionales, dice Butler, como un ataque a los valores cristianos. Es decir, el género aparecería como una especie de ideología de Occidente que vendría a socavar valores nacionales, tradicionales, como la heterosexualidad, la familia compuesta por un varón y una mujer, etcétera, etcétera. Luego analiza el caso africano, también analiza el caso latinoamericano, en el cual alguito ya he dicho, analiza el caso africano, que es excelente el análisis que hace Butler, en el cual sobre todo destaca, y le dedica también un capítulo, a como por un lado, Butler se pregunta algo así como, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no?, que estos parámetros ligados al Vaticano, a la Iglesia cristiana, etcétera, etcétera, tengan tanto impacto en algunos países africanos en los cuales el catolicismo ni siquiera forma parte de las religiones relativamente convencionales? Bueno, hay una doble explicación para eso, dice Butler. Una es el colonialismo, obviamente, y la otra es la subvención de organizaciones cristianas europeas, pero sobre todo estadounidenses, cristianas, evangélicas, estadounidenses, a países africanos.
que ponen como condiciones para subvencionar programas económicos de varios países africanos la imposición de la ideología del Vaticano, de la cual venimos hablando. Luego también sitúa a Asia, pero bueno, el análisis que hace es formidable, pero no me extiendo porque si no, no terminamos nunca más. Me quiero quedar un poco, aunque sea rápidamente, en el caso particular del análisis que hace Butler del Reino Unido, porque ahí ya nos metemos en una zona que es la de la cual todavía no hemos hablado, que es la de el feminismo trans excluyente o la órbita TERF. Butler le dedica un capítulo entero al asunto, que es bastante interesante. El libro tiene 2 capítulos sobre un mosquito, sobre Estados Unidos, sobre la administración de Trump, que están bien, pero me parece lo más flojito del libro. El del Reino Unido me parece mucho más interesante el análisis que hace Butler. A mí me gusta, yo qué sé, por eso lo traigo. Donde Butler dice lo siguiente, ¿no? Vamos al caso del Reino Unido, pero como una representación, básicamente, geográfica, pero representación del asunto de la constitución del feminismo trans excluyente. ¿De qué va eso? El asunto TERF. Metámonos un poco con eso. Esto en 5 minutos voy a tener que cortarlo. Bueno, voy a abrir de vuelta para ir por las 3 horas de vivo. Porque así soy yo, gente. Poder de síntesis, olvídense acá. Dice Butler: sería un error suponer que los movimientos contra la ideología de género han adoptado una forma, esto en página 159, una forma única que se reproduce en diferentes regiones y países. Aunque algunas redes religiosas digitales pueden conectar distintas regiones, la forma y el objetivo de los movimientos antigénero difieren según procedan de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa rusa, las redes políticas de la Iglesia Evangélica en Estados Unidos o las iglesias pentecostales de África. También encontramos objeciones al género en los Estados Unidos y también en contextos laicos. En el Reino Unido, la aparición de feministas que se oponen al género ha complicado cualquier esfuerzo por entender el movimiento antigénero como un movimiento religioso conservador, aunque la voluntad de algunas tendencias feministas de mantener alianzas con las fuerzas de derecha de este tema parece fuera de toda duda. El debate entre las corrientes feministas que se denominan críticas con el género y las feministas y las que insisten en que las alianzas feministas deben incluir a las personas trans y no binarias se ha convertido en un intenso conflicto público acompañado de acoso, campañas de censura y denuncias de entornos laborales hostiles. Acá aparece el asunto de la constitución de un feminismo trans excluyente que tiene una historia bastante larga. Butler pone acá el Reino Unido, pero no es que esto es una invención del Reino Unido, vale aclarar. Pero bueno, señalemos algunas cositas, porque bueno, nadie me paga por hacer esto y estoy apretando el acelerador para que sea sintético. ¿Cómo se explica la contradicción de estos líderes anti-ideología de género? Después son homosexuales, como el de la ultraderecha alemana, o Milei y su lejanía a la familia tradicional. Y son contradicciones medio retóricas. Primero eso habría que preguntárselo a Milei, pero son contradicciones medio retóricas, porque es cierto, Milei muchas veces dijo que está en contra, que su modelo de vida está alejado de la familia tradicional. Sin embargo, siempre defendió valores tradicionales. Bueno, el caso de su vínculo con el judaísmo es un claro ejemplo de eso. Reducirlo únicamente, en el caso del judaísmo, a cuestiones evidentes económicas no terminaría de explicar el asunto. Yo creo, Guada, que no digo que sea así, yo creo que la explicación va en la línea de lo que dice Butler. No hay lógica racional atrás de esto. Son fenómenos simplemente contranormativos, pero no hay explicaciones racionales, y lo que dice Butler no tiene mucho sentido buscar explicaciones racionales. Esto ya se corta, gente. Bueno, voy a abrir de vuelta y voy a meter un poco con esto, con el tema de la materialidad del sexo, y bueno, ahí ya cerraremos.
Ahí ya cerraremos. Pero bueno, ya se termina, así que lo cierro yo y ahora abro otro.